Ya, hola, bueno, soy Carla, ya esta es la última ayudantía que vamos a hacer, eso de la unidad de la fisiología respiratoria. Con Nicolás vamos a hablar un poco, yo voy a hablarles ahora del transporte e intercambio de los gases. Es importante primero entender de que el intercambio gaseoso va a ocurrir principalmente en los alvéolos. Estos alvéolos vamos a encontrar diferentes células. Tenemos los neumocitos tipo 1, que son, y los neumocitos tipo 2. Y los tipo 2 son los encargados de secretar este líquido surfactante que va a impedir de que el alvéolo colapse. También tenemos el capilar pulmonar, que tiene el epitelio y, o sea, el endotelio, y tenemos las membranas basales de ambas células. Entonces, esto va a formarme la pared o la zona de intercambio gaseoso, y vamos a tener de que a veces esta pared se puede engrosar, y al engrosarse va a generar de que la difusión de los gases esté disminuida, o sea, haya menos difusión de los gases o que les cueste más pasar de un sector a otro. Esa es la ley de Fick, que habla un poco de esto, de es cuando se engrosa esta pared. Aquí tenemos como el oxígeno llega al alvéolo y va a pasar desde el alvéolo hacia la circulación a través de las arterias, y va a ser distribuida por el sistema circulatorio a todos los tejidos que necesiten en el fondo oxígeno. Luego va a ser metabolizada y vamos a tener un producto de desecho que es el CO2, y va a salir el CO2 de la célula, va a ir por el sistema circulatorio, por el retorno venoso, y va a volver al corazón, del corazón a los pulmones, y aquí va a haber una difusión por una diferencia de presiones que ocurre entre la vena y el alvéolo, y va a difundir el CO2 y va a salir, y uno lo va a poder eliminar a través de la expiración. El transporte de estos gases es principalmente de dos formas. La primera es a través de una unión, una combinación química, por ejemplo, con la hemoglobina. Y la segunda es que esté libre, o sea, como por difusión en el plasma, que esté disuelto en el plasma. El transporte de oxígeno está dado por la hemoglobina, que es una proteína compuesta de 4 subunidades. Cada una de ellas tiene un grupo hemo unido a una cadena polipeptídica. La hemoglobina, cuando se une al oxígeno, forma la oximoglobina, y esta unión es de forma reversible. La unidad hemo contiene el hierro, que va a provocar la fuerza de atracción. El hierro va a permanecer en su estado ferroso, de modo que la reacción no es una oxidación, sino que es una oxigenación, porque no cambia de estado. Y la hemoglobina, en el fondo, cada 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar, o sea, va a equivaler a 1,4 ml de oxígeno. Estas son algunas definiciones de unos términos que no sé si lo pasaron, pero que es importante entender, que es la presión parcial de oxígeno, donde las moléculas de oxígeno que están disueltas en la sangre van a ejercer una presión parcial, y que esa presión es la que va a ser medida. El contenido de oxígeno es el volumen de oxígeno contenido por decilitro de sangre, que en un individuo normal es de 16 a 20 ml por decilitro en la sangre arterial. Está determinado tanto por la presión parcial de oxígeno, o sea, esta presión que está disuelta en el plasma, como por la cantidad de hemoglobina de la sangre, e indica la eficacia con que la sangre cumple su rol transportador. O sea, tenemos todo este oxígeno, independiente de cómo esté distribuido o disuelto o transportado, pero es todo el oxígeno que está en nuestra sangre. Y la saturación de oxígeno, que es el contenido de una muestra de sangre expresado como porcentaje de su capacidad. Y normalmente la saturación, o sea, con una presión parcial de oxígeno de 80 a 90 miligramos de mercurio, la saturación arterial de oxígeno es de un 94 a un 97%. Casi nunca llega a 100, porque para que llegue a 100 la saturación de oxígeno, la presión parcial de oxígeno
debería estar alrededor de los 240 milímetros de mercurio, cosa que es muy difícil de lograr y que tendría que estar prácticamente en ventilación para poder cumplirse eso. La curva de disociación de la hemoglobina, aquí tenemos que esta curva va a relacionar el porcentaje de saturación de la hemoglobina, o sea, nosotros sabemos que la hemoglobina se satura con 4 moléculas de oxígeno y que normalmente se utiliza un tercio de la capacidad de saturación máxima de la hemoglobina y el otro queda como una reserva, cuando aumenta como el metabolismo o cuando aumenta las necesidades de captación de oxígeno. Ya, entonces esta curva va a relacionar el porcentaje de saturación con las diferentes presiones parciales. Y podemos observar que hay una zona que es la zona de carga de oxígeno, que es entre los 50 por ahí, hasta los 100 milímetros de mercurio, que es la presión alveolar. Y ahí está en la zona de carga, o sea, esta hemoglobina se va a cargar de oxígeno para poder salir a la circulación y llegar a los tejidos. Y cuando llega a los tejidos, estamos hablando de la zona de descarga. Entonces aquí se empieza a descargar, entonces empieza a disminuir la saturación de la hemoglobina porque se la está entregando a los tejidos. Vamos a ver de que esta curva se va a poder modificar desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando se desplaza hacia la izquierda, hablamos de que hay un aumento de la afinidad. ¿Y qué significa esto? Que la hemoglobina se va a unir más, como con más fuerza, al oxígeno. Entonces no va a permitir de que esta, como que se libere fácilmente hacia los tejidos. O en el fondo va a ser de que si hay oxígeno, se una rápidamente la hemoglobina. Y el desplazamiento hacia la derecha es que significa de que aumenta, o sea, que la afinidad se reduce. O sea, de que esta hemoglobina va a ser capaz de entregar oxígeno a los tejidos y no se va a cerrar a este oxígeno. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, una presión de 25 de oxígeno, normalmente la saturación es alrededor de 50. O sea, tenemos una hemoglobina la mitad de saturación. Pero si vemos cuando se desplaza hacia la derecha, o sea, afinidad disminuye, vemos que la saturación llega a un 25%. ¿Por qué? Porque está entregando más a los tejidos. Ahora, cuando se desplaza hacia la izquierda, vamos a ver de que aumenta la afinidad. Por lo tanto, ahora con esta presión que dan de 25, estoy llegando casi a un 75% de saturación. O sea, se está saturando más. ¿Por qué? Porque está atrayendo más oxígeno y no lo está soltando. Y estos son los factores que van a estar influenciando esto. Un desplazamiento hacia la izquierda, la baja de la temperatura, la baja del 2,3 difosfoglicerato, o sea, la baja del 2,3 dpg, la baja de la acidez, la hipocapnia, o sea, que esté bajo el CO2, y el desplazamiento hacia la derecha, hablamos de un alza de la temperatura, también en un alza en el 2,3 difosfoglicerato y un alza de la acidez con una hipercapnia, o sea, que aumente el CO2. Entonces, en estas situaciones en las que yo tengo un metabolismo aumentado, tengo una situación quizás como de acidemia o acidosis, es necesario de que la saturación de oxígeno, o sea, que la afinidad por la hemoglobina disminuya para que pueda entregar más oxígeno a los tejidos. En cambio, hay otras situaciones en las que no lo necesito tanto. Aquí vemos cómo es esto a nivel de los tejidos pulmonares y sistémicos. Cuando existe una menor de afinidad, hay un incremento de la liberación de oxígeno a los tejidos sistémicos. Aquí podemos ver como a 20 alrededor, vemos que normalmente tenía un 25% de saturación y bajó a 20 cuando se desplazó la curva hacia la derecha. Significa de que hay un incremento de la liberación de oxígeno. Y a nivel pulmonar vamos a ver de que un incremento en la captación de oxígeno en los pulmones cuando aumenta la afinidad. O sea, aquí, como dijimos que nunca llegaba a 100, ahora va a llegar a 100 la saturación. El efecto del monóxido de carbono, el monóxido de carbono tiene una afinidad mucho mayor que la del oxígeno a la hemoglobina.
entonces vamos a ver que esta unión es irreversible. Por lo tanto, mínimas variaciones de la presión de CO van a, o sea, pueden llegar a ser mortales o letales. ¿Y por qué? Porque el monóxido de carbono se combina con la hemoglobina en el mismo sitio en el que hace el oxígeno. Entonces, normalmente lo va a desplazar porque tiene mayor afinidad. El transporte de CO2. El transporte de CO2 principalmente está dado por, vamos a ver que el CO2 va a estar en el mayor porcentaje en forma de bicarbonato, un porcentaje más bajo unido a la hemoglobina y uno aún más bajo disuelto en el plasma. Aquí vemos la formación del bicarbonato, que vamos a tener CO2, agua y a través de la acción de la anhidrasa carbónica, que esta enzima que cataliza la reacción, vamos a tener la formación de anhídrido carbónico. Y este anhídrido carbónico va, como es un ácido débil, se va a disociar y se va a disolver se va a transformar en hidrogeniones y bicarbonato. Y este es el bicarbonato en el fondo que se encuentra en su mayor porcentaje. Entonces vemos que la célula, a través de la respiración celular, de todos estos procesos metabólicos que ocurren intracelular, se va a formar CO2. Y este CO2, a ver, el puntero, ya, y este CO2, ¿qué va a hacer? Puede entrar al glóbulo rojo y unirse a la hemoglobina, y eso ocurre en un 23%. Y lo otro que puede hacer es este CO2 que va a estar disuelto en agua y a través de esta enzima anhidrasa carbónica se forma anhídrido carbónico y este anhídrido carbónico, como decía anteriormente, va a formar bicarbonato y en un ambiente hipóxico vamos o de baja presión de oxígeno vamos a tener que la hemoglobina se une a un hidrógeno, pero este hidrógeno es liberado cuando nos encontramos en condiciones de que aumenta la presión de oxígeno, que sería, por ejemplo, en el alveolo. Bueno, y este bicarbonato está en el plasma, circula en el plasma, que sería un 70%. Y un 7% va a estar disuelto en el plasma, como CO2. Y ese va a ser el que va a generar la presión parcial de CO2. Ahora la curva de asociación del CO2 vamos a tener el efecto Aldane, que en el fondo vamos a ver de que para una presión de CO2 dada, la sangre cargará más CO2 cuando existe una presión parcial de oxígeno disminuida. Por ejemplo, aquí tenemos que hay una presión parcial de oxígeno disminuida de 40 y vemos cómo el contenido de CO2 aumentó, o sea, esta hemoglobina tiene más CO2. En cambio, cuando tenemos una presión, ay, perdón, cuando tenemos una presión de, ahí, aumenta la presión de oxígeno, entonces disminuye el contenido de CO2. Y esto va a reflejar la tendencia de que un incremento de la presión de oxígeno disminuye la afinidad de la hemoglobina por el CO2. ¿Y esta qué consecuencias va a tener este efecto? Que va a facilitar la carga de CO2 a la hemoglobina en los tejidos sistémicos, donde existe una presión de oxígeno baja, alrededor de 40, y va a facilitar la descarga de CO2 en el alveolo, donde existe una presión de oxígeno alta, alrededor de 100. Entonces tenemos este alveolo, esta alveola tiene una alta concentración de oxígeno, entonces digo, oh, tengo mucho oxígeno. ¿Qué hace la hemoglobina? Disminuye su afinidad por el CO2 y ¿qué hace? Permite que se cargue esta hemoglobina de oxígeno. Al revés, ¿qué pasa cuando tenemos en un tejido baja presión de oxígeno? Esto va a permitir de que la hemoglobina aumente su afinidad por el dióxido de carbono y pueda unirse el dióxido de carbono y ser transportado y eliminado. Y ahora vamos a hablar un poco de la regulación de la respiración. La ritmicidad de la respiración es controlada por áreas específicas neurales localizadas en la médula y en el puente del cerebro. Estas áreas poseen propiedades de monitoreo, estimulante e inhibidoras que ajustan el patrón respiratorio con el fin de cumplir con las necesidades metabólicas específicas. Vamos a tener diferentes centros y componentes respiratorios del tallo cerebral. Está el centro neumotáxico y el centro apnéutico, que son centros pontinos, ya que se encuentran en el puente. Y tenemos centros que están en la médula, que son el grupo respiratorio dorsal y el ventral, y llevan a coordinar toda esta ritmicidad intrínseca de la respiración. Eso, en el fondo, hay que entender que existen diferentes núcleos, que hay núcleos que van a inhibir, por ejemplo, la inspiración, y otro grupo que va a estar estimulando la inspiración.
Y eso va a ser de forma sincrónica para que poder inspirar y expirar y que sea algo rítmico. Y estos mismos centros van a ser los que van a estar recibiendo información de otras vías y de otros receptores y quimiorreceptores que van a permitir de que se envíe una señal, una diferencia, para ver cómo se controla este ritmo, dependiendo de si estamos en estado fisiológico o patológico. Aquí tenemos los quimiorreceptores que actúan sobre los centros medulares. Detectan un aumento de la presión de CO2, una hipercapnia, una disminución del oxígeno, una hipoxia y un aumento de los hidrogenianos o una acidosis. Y existen diferentes tipos, los centrales y los periféricos. Los quimioreceptores centrales, el estímulo más poderoso conocido que afecta a los componentes respiratorios de la médula es el exceso de hidrogeniones en el líquido cerebroespinal. Vamos a ver que los hidrogeniones no van a traspasar la barrera hematoencefálica, pero sí lo puede hacer el CO2. El CO2 tiene un gas con una alta difusión por esta barrera. Entonces el CO2 ya dentro y traspasando la barrera hematoencefálica, ¿qué va a hacer? Va a transformarse en ácido carbónico y este se va a transformar en bicarbonato y en hidrogeniones. Y estos hidrogeniones son los que van a estimular esta área quimiorreceptora o quimiosensitiva y va a generar, por ejemplo, una inspiración. ¿Por qué? Porque dicen, no, si hay mucho ácido, mucho CO2, mucho hidrogeniones, significa de que no estoy, o sea, que estoy reteniendo CO2, que estoy reteniendo ácido, entonces necesito eliminar este ácido. Y eso envía señales a través de las diferentes eferencias. Y los quimiorreceptores periféricos son células especialmente sensibles a la reducción de niveles arteriales de oxígeno ubicados en el cuerpo carotidio y en menor cantidad de los cuerpos aórticos. Y su información es transmitida a los centros respiratorios a través del glosofaringeo y el vago. Entonces los centrales principalmente sensibles al oxígeno y al hidrógeno y al CO2, y los periféricos a la presión de oxígeno, a la presión de CO2, a los hidrogeniones, al flujo sanguíneo y la temperatura. Pero el principal centro de regulación y el que va a tener mayor como función o el que va a mandar va a ser el central. El nivel central va, si está captando hidrogeniones, va a generar una respuesta. Y aquí tenemos un esquema de la clase, que es el bulbo raquídeo, que va a haber un generador de patrón ventilatorio que ajusta el ritmo respiratorio y un integrador del patrón ventilatorio que va a controlar la generación del patrón, y esto va a recibir, este núcleo integrador va a recibir información tanto de los centros cerebrales superiores como de los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, a través de los nervios vagos y glosofaringeos. Y vamos a ver de que van a haber diferentes interacciones y aferencias y eferencias de estos núcleos que van a generar una respuesta, que ya va a ser como que se genere una inspiración o contracción de la musculatura o como que no se genere. Y así van a estar como controlando la respiración, fisiológica como patológicamente. Ahora vamos a ver los efectos del pH, vamos a ver en la ventilación, de que a medida que disminuye el pH, o sea que aumentan los dihidrogeniones, y vamos a ver de que estamos en una acidemia. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar la ventilación. ¿Por qué? Porque si tengo más ácido, mi cuerpo, ¿qué va a querer? Que yo elimine ese ácido. Y la forma de hacerlo, o una forma de hacerlo a través de la ventilación, es eliminando CO2. Y si yo elimino CO2, disminuye el ácido que se generó en la reacción de celular, y por lo tanto va a disminuir la acidemia que tengo en el cuerpo. Diferente es cuando el pH aumenta, ya que ahí ya no se generan cambios tan drásticos respecto a la ventilación. Es similar a la ventilación normal. Ahora, la relación entre la presión de oxígeno y la ventilación a diferentes presiones de CO2. Vamos a ver que normalmente hasta unos 100 milímetros de mercurio de oxígeno, vamos a ver que es lo normal. La ventilación va a ser de 5, o sea, 5 litros por minuto. Pero vamos a ver de que cuando llega a 60,
hay un quiebre en la curva y va a aumentar la ventilación. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a ver de que estamos en un estado hipóxico y esta señal hipóxica va a ser una señal que va a estimular la respiración con una presión de 40 de CO2 normal. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tengo, por ejemplo, una presión de CO2 mayor, por ejemplo 50, va a existir un incremento de la sensibilidad del oxígeno, por lo tanto, a oxígenos normales, por ejemplo, presión de oxígeno de 100, que es algo normal, vamos a empezar a aumentar la tasa de ventilación. Lo mismo, a medida que va bajando esta presión arterial, vamos a ver que aumenta mucho más la ventilación. Entonces, vamos a ver de que se va a hacer más sensible al oxígeno. ¿Por qué? Porque con oxígenos que son más altos a lo normal, vamos a tener un aumento de la tasa de ventilación. Y respecto a cuando tenemos estado alcalínico o con una presión de CO2 más baja, igual a partir de los 60 se empiezan a generar quizá disminución de la ventilación, pero no es tan específico, como que no se genera tantos cambios. Y vamos a ver la relación sobre la presión de la presión arterial de CO2 hacia en relación con la ventilación, con diferentes presiones de oxígeno. Y vemos que lo normal es que con una presión de oxígeno de 100, a medida que aumenta el CO2, vamos a tener un aumento de la tasa de ventilación. Pero vamos a ver de que cuando tenemos un estado más hipóxico, cuando baja la presión de CO2, aumenta la sensibilidad del CO2. O sea, cuando baja la presión de oxígeno, aumenta la sensibilidad del CO2. O sea, como aquí, por ejemplo, con un CO2 que va a estar quizás normal, vamos a ver de que empieza a aumentar la tasa ventilatoria debido a que tengo un estado hipóxico. Lo mismo con el 40, o sea, con una presión de oxígeno de 40. Entonces, vemos este efecto sinérgico que genera la, el bajo nivel de presión de oxígeno sobre la presión del CO2. Y esto se resume un poco en esto, de que si tenemos un... Ay, se me cambió. Si tenemos una presión de CO2 aumentada, o sea, tengo más CO2, tengo más ácido, tengo una acidemia o una acidosis, ¿qué va a pasar en el plasma? Va a disminuir el pH y vamos a tener una estimulación de los quimioreceptores. Esto a nivel periférico. Lo otro que puede pasar es que también se activen estos quimioreceptores periféricos cuando tengo como un ambiente hipóxico, menor a 60 miligramos de mercurio. Y en estas dos condiciones vamos a hacer de que se estimule la ventilación y que aumente. También a nivel central vamos a ver de que en el líquido cefalorraquídeo vamos a tener un aumento del CO2 que va a ser sensado como una disminución del pH y esto va una disminución del pH y esto va a hacer de que se activen los quimiorreceptores centrales y aumente la ventilación también. Entonces vamos a ver de que el principal mecanismo que hace que aumente la ventilación siempre va a ser a nivel central y luego lo periférico, pero siempre va a ser un estímulo como muy potente. Bueno, y los reflejos que afectan la respiración, que bueno, yo no los voy a describir porque están en la clase y más que eso no creo que sea necesario, pero lo que yo les quería recalcar era de que cuando una persona está en un... Importante conocer esto porque esto es lo fisiológico, pero cuando entramos a que tenemos un paciente que tiene una patología, por ejemplo, un diabético que tiene un aumento de los cuerpos cetónicos en su organismo, que tiene aumento de los ácidos. Entonces, ¿qué vamos a ver? De que va a tener una acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica va a intentar compensar y puede compensar a través de la respiración. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar la tasa ventilatoria. Y eso va a hacer de que disminuya el CO2. Entonces, vamos a ver cómo el CO2, eliminando CO2
disminuye la carga de ácido en el cuerpo y de esta forma también se logra, por ejemplo, si tenemos una alcalemia, que sería más base en el cuerpo, también puede ser porque estoy hiperventilando y al hiperventilar genero una alcalemia en mi cuerpo. Entonces, esos procesos hay que tenerlos claros y entender cómo va variando con los diferentes factores, tanto del pH, la temperatura, no sé, pues si estoy haciendo más ejercicio, si tengo más gasto cardíaco, si tengo anemia, cómo eso afecta en la saturación de oxígeno, en o sea, la saturación de hemoglobina, en la afinidad de la hemoglobina y cómo también este CO2 y este oxígeno generan un efecto sinérgico en lo que es la sensibilidad o la afinidad hacia la hemoglobina. Y que de forma fisiológica todos estos procesos son sincrónicos. Que uno me esté inhibiendo significa que me está generando un proceso mientras el otro va a estar activándose y en el fondo todo es como un ciclo. Entonces eso es como lo importante. Bueno, si tienen alguna duda, pregúntenos y vamos a estar ahí para responder. Que les vaya bien en su prueba.